El Programa Andino para la Democracia y los Derechos Humanos de la Unión Europea en Colombia y las organizaciones que lo conforman presentan. El gobierno colombiano y el gobierno de los Estados Unidos en diferentes oportunidades han afirmado que las fumigaciones con glifosato, las fumigaciones aéreas, no repercuten en la salud y en la integridad de las personas. Sin embargo, esta historia puede cambiar y está cambiando. En las últimas semanas, la Defensoría del Pueblo del Ecuador reveló un importante estudio. Ese estudio fue hecho sobre la base de 22 mujeres, 10 ecuatorianas y 12 colombianas residentes en las riberas del río San Miguel en la Amazonía. Según el estudio, estas mujeres recibieron el impacto de las fumigaciones desde el año 2001 y ellas presentan lesiones genéticas en el 36% de sus células. ¿Qué quiere decir esto? Que están expuestas al cáncer, a malformaciones genéticas. Este estudio fue corroborado por uno de los laboratorios más importantes del vecino país y se ha convertido en una de las pruebas más importantes de campesinos ecuatorianos en contra de la empresa Daincorp, la encargada de las fumigaciones del Plan Colombia y cuya prueba ya está en cortes federales de los Estados Unidos. Mientras el escándalo crece en el vecino país y le empieza a dar la vuelta al mundo, en Colombia pasa totalmente desapercibido. Fumigaciones, impacto biológico, impacto sobre las personas, desplazamiento. Ese es nuestro tema de hoy en Contravía. Bienvenidos. Contravía. La Defensoría del Pueblo de Ecuador ordenó la realización de un informe técnico analizando muestras de sangre que se tomaron en mujeres de Ecuador y Colombia y además muestras de sangre que se tomaron en 25 mujeres que no tenían ningún daño y que estaban localizadas a 80 kilómetros del sitio de fumigación. Esta investigación ordenada por la Defensoría del Pueblo ecuatoriana la realizó el doctor Adolfo Maldonado, que es un médico epidemiólogo tropicalista de España. Los primeros resultados de esta investigación confirman fehacientemente los daños genéticos que han sufrido las mujeres que han soportado las fumigaciones tanto en el lado de Colombia como en el lado ecuatoriano. Luis, pero ¿cómo se hizo esta prueba por parte del laboratorio? Bueno, la prueba se hizo en el Laboratorio de Ingeniería Molecular de la Universidad Católica del Ecuador. Es decir, es un laboratorio científico independiente y al momento el que cuenta con la mayor tecnología en Ecuador. La primera prueba se hizo una prueba que es denominada prueba cometa, que implica darles un choque eléctrico a las células de sangre para ver si éstas se dañan o no se dañan. Si las células permanecen circulares, quiere decir que no existe un daño. Si las células poco a poco toman la figura de un cometa sideral que tiene una cola, mientras más grande es la cola de este cometa, el daño es mayor. Es decir, el daño, lo que pudo demostrar el laboratorio es que hay un daño grave mayor en estas 22 mujeres. Sí, primero se hizo la prueba en 25 mujeres que vivían fuera de las zonas de fumigación, a 80 kilómetros de las zonas de fumigación, pero en las mismas condiciones fitosanitarias, es decir, que vivían también en la selva. Estas 25 personas solamente tienen un daño mínimo en sus células por las condiciones de vida que se dan en la selva y también por condiciones de la exploración petrolera y todo eso que sucede en el Ecuador. Las células que se tomaron de mujeres en Putumayo y mujeres en Sucumbíos que soportaron las fumigaciones tienen un daño de hasta el 56% en sus células. Físicamente, hoy si uno las ve, ¿ellas presentan algún daño o va a ser en generaciones posteriores? No, que le expliquemos a los... El daño actualmente está en la sangre, es un daño genético. Esto implica que las personas pueden llegar a tener malformaciones, que las mujeres, los niños que tengan estas mujeres pueden tener malformaciones, implica además de que estas mujeres están más propensas a contraer cáncer del cuello uterino, implica también que estas mujeres pueden quedar infértiles. Es decir, en la zona de Sucumbíos de las poblaciones indígenas de infertilidad nunca ha sido un problema. Sin embargo, ahora estamos detectando este caso que mujeres no pueden concebir. Además, hemos detectado casos de abortos de mujeres embarazadas que soportaron las fumigaciones estando en el periodo de embarazo. Luis, ¿ustedes qué van a hacer? Por primera vez, si lo he entendido bien, se tiene una prueba técnica de un laboratorio independiente de los efectos que produce la fumigación aérea con glifosato. ¿Qué van a hacer ustedes con ese material? ¿Ustedes van a demandar? ¿Qué vamos a hacer? Estamos diseñando una estrategia de demanda internacional. Todavía los abogados del equipo jurídico del Comité Interinstitucional contra las Fumigaciones está mirando cómo demandar.
al Estado del Ecuador por haber omitido su deber constitucional de proteger a sus conciudadanos. Van a demandar, tenemos entendido, a la empresa Daincor. La empresa Daincor ya está demandada en los Estados Unidos por pobladores del cordón fronterizo. En Estados Unidos actualmente existen 2 demandas por las fumigaciones. Ahora lo que se pretende es demandar también al Estado del Ecuador, al gobierno del Ecuador, por omisión frente al mandato constitucional. Entonces también se contemplaría en ese orden de ideas demandar al Estado colombiano. Bueno, el equipo legal igualmente está mirando lo que pasa con el Estado colombiano, pero primero nosotros queremos exigir al Estado del Ecuador, al gobierno del Ecuador, que le exija al gobierno de Colombia que fumigue 10 kilómetros adentro, si es que quiere seguir fumigando. Pero las organizaciones de Ecuador, en primer término, consideramos que no se debe fumigar porque esta estrategia no es una estrategia para erradicar la coca. Lo único que ha hecho es gastar millones de dólares con una total ineficacia. Nosotros consideramos que las fumigaciones es una estrategia de limpieza social. Nosotros creemos que lo que se quiere hacer con las fumigaciones es limpiar la zona del Putumayo, provocar desplazamiento, mas no erradicar la coca. No creemos que haya un programa real con voluntad política para la erradicación de la coca en el Putumayo y en todas las zonas de Colombia. De ahí el fracaso de todos los pactos sociales, de ahí tanta plata que se ha gastado con las ONGs que intervinieron, gallinas que cuestan carísimo, vacas que cuestan carísimo y nunca se ha conseguido nada. ¿Qué hay detrás de eso? Si no es acabar la coca y si el objetivo es desplazar comunidades, ¿por qué? Detrás de eso está el control de los recursos que existen en las regiones donde se está fumigando. Recursos tanto naturales como petróleo, la biodiversidad, pero también hay un recurso importante que es la estrategia política, la geopolítica. Es decir, necesitamos controlar ciertas zonas para poder triangular operaciones militares con el fin de controlar a los movimientos sociales que están en Latinoamérica. No es gratuito que cada una de las bases militares de Estados Unidos en América Latina, que cada uno de los sitios de ejercicios militares conjuntos entre los gobiernos de Latinoamérica y Estados Unidos estén justamente donde hay movimientos sociales que se oponen a la política económica de los Estados Unidos. Los campesinos han provocado serias violaciones a sus derechos humanos, en especial la seguridad alimentaria, debido a que la legislación nacional afirma que se puede fumigar hectáreas de coca, incluso mezcladas con cultivos de pan coger. Se acaba la economía campesina de muchos de los pequeños cultivadores y de personas que no son cultivadoras de coca, pero que están en las áreas donde se va a asperjar. Con ello también viene aparejado un daño a la salud muy grande que no ha sido comprobado en Colombia debido a la falta de un plan epidemiológico, y a nivel de medio ambiente el daño también ha sido muy notable, en especial cuando se verifican las misiones de verificación. Sin embargo, no se ha hecho un estudio concienzudo de los impactos en materia ambiental por resultar muy costosos. Ni siquiera se ha podido realizar el estudio dentro del proceso de la acción popular que se está desarrollando actualmente en el Consejo de Estado. Entonces, lo que se debe aplicar en ese caso es el principio de precaución en materia ambiental, pese a que el gobierno ha preferido anteponer otro tipo de principios que realmente no van de acuerdo a los principios ya aprobados en Colombia en materia ambiental. Es decir, cuando se fumiga una hectárea de coca se produce un efecto globo, es decir, se expande hacia otras zonas, y además como se mide el éxito de las fumigaciones en el número de áreas disminuidas, no se tiene en cuenta que a las nuevas áreas donde llegan los cultivos, las plantaciones pueden ser de otro tipo, es decir, de otra variedad, y pueden darse mayores cosechas, o sea, mayor rendimiento al año. Entonces es una política destinada definitivamente al fracaso, mucho más porque los pactos de erradicación que se firmaron, por ejemplo en el Putumayo inicialmente, o los pactos que se han hecho en otras regiones frente a desarrollo de las comunidades, han sido flagrantemente incumplidos por el gobierno nacional, lo que ha generado una cierta desconfianza y deslegitimidad desde las comunidades hacia el Estado, y por lo tanto las comunidades no verían otra salida sino seguir cultivando. Nos han perjudicado a nosotros, los campesinos, a los niños. Tenemos el problema de las aguas, de que nosotros los adultos y los niños vivimos enfermos, con cólicos, tomamos un agua, nos hace daño, y nos han matado las plantas, los cultivos, de pan coger, maíces, yuca,
plátano y todo eso. Los animales, las gallinas, no hacen sino acabar con los dichos cultivos y con los animales de los hogares. En contravía de sus promocionados propósitos sociales, al atacar campesinos indefensos, el Plan Colombia ha contribuido a fortalecer en el campo nacional la retórica de los grupos insurgentes, al evidenciar que lejos de que el Estado se convierta en garante del bien común, es visto más como un enemigo. Lamentablemente el gobierno, pese a que se están desarrollando las propuestas con el fin de que los campesinos no siembren más coca, lo que hace es que va con las fumigaciones y lo hace de manera indiscriminada, a tal punto que nosotros consideramos que las fumigaciones del Plan Colombia son una parte de la estrategia del desplazamiento forzado a que está sometido la región desde hace varios años. Hay que decir que hay diferentes intereses en la región sobre estas tierras. Uno es el de los latifundistas, otro es el de los ganaderos que practican la ganadería extensiva. Hay intereses también de las multinacionales alrededor del negocio del oro, hay intereses alrededor de la gran reserva forestal que todavía existe en la zona. Entonces la fumigación lo que entra es a complementar todas estas presiones que en esta zona se manifiestan a través del paramilitarismo específicamente. Contravía. Contravía lógicamente buscó la voz del gobierno para que se defendiera de los señalamientos que se han hecho aquí. El director de estupefacientes, el doctor Plazas Vega, aún no responde a nuestras llamadas. Por su parte, el ministro de Agricultura se excusó por compromisos que tenía con anterioridad fuera de la ciudad de Bogotá, y la ministra del Medio Ambiente no ha dado declaraciones porque lógicamente no se ha posesionado aún de su cargo. El gobierno nacional habla de que sin el Plan Colombia en este momento tendríamos más de 169.000 hectáreas solamente de coca, y que con el Plan Colombia se ha logrado llegar a una cifra más o menos de 102.000 hectáreas. Esto nos haría pensar que efectivamente hay una reducción de los cultivos. Sin embargo, lo que existe es una disminución del área cultivada. Pero si yo cultivo en otra área, me adentro en la selva, en los bosques tropicales, etcétera, y siembro una variedad de coca que no me da 4 cosechas al año, sino 8, entonces realmente no estoy haciendo una disminución del producto final, que serán las drogas, los narcóticos. Entonces, sí ha existido una disminución del área cultivada de coca y también del área cultivada de cultivos de pancoger, pero esto no implica éxito en la estrategia de erradicación. A la comunidad internacional que ha seguido con atención el Plan Colombia, a las organizaciones sociales y por supuesto a las organizaciones ecológicas les ha llamado mucho la atención el nombramiento de la doctora Sandra Suárez como ministra del Medio Ambiente. La doctora Sandra Suárez se desempeñaba como directora del Plan Colombia, como directora de las fumigaciones del Plan Colombia. Es como si al zorro se le hubiera encargado el cuidado del gallinero. Doctor Adam Isaacson, bienvenido a Contravía. Gracias por invitarme. Ok, doctor Isaacson, cuéntenos brevemente cuál es su especialidad en el tema, en el estudio de Plan Colombia y fumigaciones. Claro, yo trabajo en una organización en Washington de derechos humanos que hace un monitoreo muy de cerca de la ayuda militar de Estados Unidos a toda la región. ¿A usted le llama la atención que precisamente sea la directora del Plan Colombia la que hoy es nombrada como ministra del Medio Ambiente? Claro, porque cuando pensamos en los ministros de Medio Ambiente de la región, de América del Sur, pensamos en defensores de medio ambiente. En el Perú, en la Bolivia, son los ministros de Medio Ambiente quienes han dicho que no fumigan en nuestros países, solo erradican de manera manual. Y quien aquí ya es la encargada del medio ambiente en Colombia, uno de los arquitectos de la política de fumigar, fumigar y fumigar de este gobierno. Fumigar, fumigar y fumigar, ¿ha resuelto el problema? ¿Sirve de algo fumigar, fumigar y fumigar? Lo que hace fumigar es reducir cultivos de coca en una zona limitada por un tiempo muy temporal y nada más. Ya llevamos 10 años de fumigar en Colombia y el monto de coca sigue casi igual que nunca. ¿Usted está contento con que parte de sus impuestos se destinen a fumigaciones en Colombia? No, de fumigaciones no, porque se han mostrado inservibles y se han mostrado crueles también, porque hemos fumigado ya al menos cientos de miles de familias.
2/3 partes de los cultivos de coca en Colombia son de cultivos de menos de 3 hectáreas, son cultivos familiares. Están quitando de esas familias pobres su única manera de ganar la vida. No estamos gastando bastante en darles otra oportunidad. Estoy escuchando quejas de hambre, de todo eso, y no quiero que mi plata va para eso, particularmente cuando mucha de la responsabilidad viene de nuestros mismos adictos, y que ya en los últimos 10 años se han hecho varios estudios diciendo claramente que el tratamiento de adictos, dólar por dólar, es la manera más eficaz de reducir la demanda y quitar la plata del narcotráfico. Claro. ¿Por qué las leyes norteamericanas prohíben la fumigación por vía aérea del glifosato? Las leyes estadounidenses, bueno, porque según la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos, la guía de uso para el glifosato, para el Roundup en su mezcla, es aspersionarlo desde distancias cortas, menos que 10 pies, 3 metros. Es porque hay un gran peligro de que la cosa con el viento se disperse hacia lugares en donde no quiere que se disperse. También dicen claramente que no pueden utilizar Roundup en fuentes de agua. Y también dicen que después, antes de 3 horas después de aspersionar con glifosato, no puede entrar al área aspersionada. Claro que esas guías no se están siguiendo en el caso de las fumigaciones aéreas sobre poblaciones, sobre escuelas, sobre casas en el sur de Colombia. Sin embargo, al exministro del Interior, Fernando Londoño, le sobraron argumentos para defender las fumigaciones de tipo aéreo. Él dice, entre sus argumentos, dice: la fumigación aérea con glifosato es el mecanismo único, ecuánime y aplicable para asegurar la erradicación de cultivos. No hay alternativa alguna a la fumigación aérea, según el exministro Londoño. Dice que resulta demasiado caro erradicar por vía manual, pero también agrega: los efectos nocivos sobre la salud y el medio ambiente no son imputables al glifosato, sino a los cultivos de coca y amapola. Sin embargo, lo que se denomina la GAO, que es la General Accounting Office, que es la Contraloría norteamericana, ha dicho en diferentes oportunidades que se tiene que certificar la mezcla del herbicida en uso que cumpla con los requisitos de la Agencia de Protección del Ambiente de los Estados Unidos. También dice y recomienda indemnizar a las víctimas de las fumigaciones, y recomienda que se tienen que hacer estudios que comprueben que la fumigación aérea no tiene ningún impacto sobre los humanos, que no acarrea riesgos sobre los humanos. En síntesis, la Contraloría norteamericana tiene bastantes dudas sobre los efectos que puede ocasionar las fumigaciones aéreas. Me encuentro con Elsa Nibia, la directora de Rapalmira, y una de las personas que quizás más sabe en el país sobre los impactos de los agrotóxicos. Doctora Nibia, el gobierno dice que prácticamente el glifosato no repercute sobre la salud de las personas, que prácticamente es algo inofensivo. ¿Usted comparte esa posición? No, lógicamente que no. Realmente en las afirmaciones que se hacen sobre la inocuidad del glifosato hay mucha manipulación de la información, porque si bien es cierto que el glifosato es una sustancia de baja toxicidad aguda, es un herbicida de amplio espectro, ataca toda clase de plantas, pero si hacemos estudios de toxicidad aguda con ratas y se las damos, ¿cierto?, con el alimento, pues va a ser muy poco tóxico, porque el organismo no lo va a asimilar, los organismos lo van a eliminar en las heces, porque el glifosato es un compuesto altamente hidrosoluble, y compuestos altamente hidrosolubles no atraviesan fácilmente barreras grasosas, barreras lipídicas. Entonces, si bien es de baja toxicidad porque no atravesaría fácilmente las membranas de la piel o de las vías respiratorias o de las vías digestivas, si se aplicara solo también sería muy mal herbicida,
porque no atravesaría él solito la cutícula cerosa de las hojas, que es un componente lipídico. El glifosato es solamente un componente de un cóctel de herbicidas. Eso sí. ¿Y es eso lo peligroso? Entonces, y el glifosato además como herbicida es un herbicida sistémico. Sistémico significa que tiene que entrar y circular por el sistema de la planta para poder ejercer la acción. No es un herbicida de contacto, por ejemplo, como el paraquat, que es otro pues también terrible veneno. Entonces el glifosato, como tiene que entrar y solamente entra por hojas y partes verdes de las plantas, ¿no?, por tallos leñosos, entonces para eso es que le mezclan los surfactantes. El surfactante, su nombre lo dice, es actuante a nivel de superficies, entonces es el que establece la relación con la superficie lipídica haciendo acción corrosiva para abrir los canales por donde sí puedan entrar las moléculas de glifosato a ejercer su acción tóxica. Entonces hace acción corrosiva sobre la cutícula de las hojas y le permite ejercer su acción, pero desafortunadamente también si se ponen en contacto estas mezclas con la piel de las personas o de los animales, ¿sí?, o son ingeridos o respirados, pues entonces también su acción corrosiva va a ser a nivel de la piel o de las membranas. Ustedes desde Rapalmira, ¿qué han podido establecer sobre el impacto de este cóctel sobre las personas? Formamos parte de una comisión que visitó las zonas de frontera. Entonces, tuve la oportunidad de recorrer toda la zona norte del Ecuador con esta comisión donde iban médicos, agrónomos, diferentes profesionales y pudimos ver personas, niños que todavía tenían lesiones en la piel. Pudimos hablar con madres rurales que nos decían que sus niños todavía tenían problemas de toxicidad crónica por la exposición en el sentido de quedar sufriendo de daño renal y orinaban con sangre. Además pudimos mirar la destrucción de las cosechas de café, la destrucción de las cosechas de yuca, la destrucción de las cosechas de plátano, totalmente la destrucción de la base alimentaria de las comunidades. En las comunidades donde estuvimos había habido un gran porcentaje de desplazamiento, mucha gente se había ido por el problema del hambre, incluso encontramos un impacto cultural muy grave, se habían ido los chamanes de esas comunidades, desilusionados y desesperados porque ya con plantas que ellos sabían que estaban envenenadas ya no podían practicar su medicina. Y además, si el cosmoflux además está cuadruplicando la acción biológica, pues ya podemos imaginarnos lo que significa esto, casi que un arma química aplicado por vía aérea. Los agricultores en la agricultura con un 1% de concentración en la mezcla y que lo aplican vía terrestre dirigido a las malezas, ¿sí?, no a los otros cultivos, ni a las aguas, ¿sí?, ni a sus alimentos, y sin embargo causa muchas intoxicaciones por su uso en la agricultura. Podemos terminar diciendo, doctora Nivia, que prácticamente esto se ha convertido en un arma química. De la manera como se aplica vía aérea indiscriminadamente sobre comunidades que nosotros vemos que donde los climas son calientes, vemos en las películas, en los videos que nos presentan de esas regiones que los niños están sin ropa, los adultos están sin chores, la gente está descalza en el campo. Entonces imagínense lo que es, no solamente que le caiga esa aspersión, sino que les contaminan el suelo donde están caminando, la tierra por donde están caminando, el suelo de las casas por donde los niños están gateando, el alimento que están ingiriendo diariamente y el agua que están bebiendo. Entonces, lógicamente que por eso es que los síntomas de intoxicación son graves y además permanecen durante varios días. Y no puede, por ejemplo, el gobierno, o como le escuché yo al general Socha cuando era director de la Policía Antinarcóticos, en un taller en febrero del año 2002, entre funcionarios de los gobiernos ecuatoriano y colombiano, en que presentó un testimonio y nos presentó a un militar que estaba allí y que pudo dar testimonio de que él estuvo en una zona de fumigaciones y no le había pasado nada. Lógico, están con vestidos gruesos, con unas botas muy gruesas y a los pocos minutos ya se están subiendo a una avioneta y se van, allí no comen, allí no se bañan, allí no andan ellos descalzos. Entonces, eso no son testimonios realmente y por eso es que decimos, es una manipulación de la información y es una grave irresponsabilidad. Contravía. Como sociedad, queremos plantear alternativas diferentes a la de envenenar nuestro país. ¿Hizo parte del referendo esa pregunta? ¿Será considerada por el Senado en la próxima legislación? Pues yo creo que hay que cambiar totalmente el enfoque. Se está planteando la coca
desde una perspectiva equivocada, se plantea la coca como problema. Eso es lo que nos dice la fumigación, es lo que nos dice también la erradicación manual y cualquier otra política que esté inscrita en la concepción de coca cero. Podemos decir que la planta de coca es una planta maravillosa, contiene 14 alcaloides, no solamente cocaína, y tiene nutrientes, es muy valiosa en nutrientes, minerales, vitaminas, tiene potasio, por ejemplo, en una cantidad considerable. En Bolivia, por ejemplo, en Perú, hay grandes extensiones de coca lícita, legal, que es utilizada para fabricar el té de coca, la aromática de té de coca. En Colombia ya hay un comienzo de fabricación de la aromática de té de coca en el departamento del Cauca. Hay dos, ¿cierto? Está la de los Yanaconas, que se llama coca sana, está la de la región Paez, la coca nasa del Cabildo de Calderas. Pero también hay otras posibilidades, como estoy mencionando en relación, por ejemplo, con el Perú, para la fabricación de jabones, de dentrífico. Yo creo que habría que decir, como dice un peruano con quien estuvimos conversando sobre este tema, cada hoja de coca que nos comamos, si la utilizamos para alimento, es una hoja de coca que le quitamos al narcotráfico. Una lógica económica perversa ha transformado a la coca, planta ancestral y sagrada, en vehículo de atrocidad e injusticia, y parece conducir a esta nación a un callejón sin salida donde no puede habitar la esperanza. Hey, that karate is very good.